Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de dos tipos de franquicias de películas, ambas en el espacio y ambas con diferentes cosas, y lo hablo porque hace poco terminé de ver la segunda temporada de Star Trek Discovery, que va por CBS All Access en Estados Unidos y por Netflix en el resto del mundo, y tengo que decir que esta serie me fascinó, me encanta. La segunda temporada fue fabulosa. Si no la han visto tienen que verse Star Trek porque está buenísima. O sea, Star Trek está haciendo cosas que creo que muy poca ciencia ficción ahorita está haciendo televisión, y creo que los efectos especiales son magníficos. Y de hecho, si ven la última batalla del último episodio y comparan con otras batallas en películas, incluso está a la par, o incluso en algunos casos puede superar a las de las películas, y eso es bastante interesante. Obviamente no incluyendo a Avengers Endgame, que tiene una batalla final excelente, pero en cuanto a, por ejemplo, Star Wars, la verdad, con Star Wars hace un tiempo he estado bastante decepcionado, tengo que decirlo. Cuando vi The Force Awakens por primera vez me gustó mucho, me emocionó bastante, pero después, cuando empecé a verla más, empecé a reflexionar un poco sobre cómo estaba hecha, la intención que tenía y todo esto, me di cuenta que no era la película que yo creía que era, y definitivamente le falta mucho para hacer una excelente película. Tiene muchos efectos, tiene muchas cosas, pero eso todo es un poco vacío. Y después, cuando salió The Last Jedi, pues sé que hay mucha gente que se quejó por la película, pero a mí me parece que tiene muchas cosas buenas. Sin embargo, lo que no me gustó son cosas que les gustan a los otros, y sobre todo en cuanto al desarrollo de personajes. En Star Wars, por ejemplo, las nuevas películas, el personaje de Finn me parece completamente inútil, me parece un chiste andante todo el tiempo. Me parecería todavía más chiste si en la nueva película que sacan en diciembre, The Rise of the Skywalker, me parecería chistoso si ese personaje termina siendo algo significativo. La verdad, nunca lo ha sido, y si lo es, al final sería un poco como para enmendar las cosas, y sería una tontería. Lo mismo un poco el personaje de Rose Tico, no me gustó tanto, es porque al final creo que lo dañaron, eso de darle un beso a Finn, como que no tenía mucho sentido, y sacrificarse por él cuando apenas lo conocía se me hace demasiado. Todos los personajes son bastante flojos, Poe Dameron, Rey, Kylo Ren, todos son como que tienen muy poquito de dónde tomarse para considerarse personajes reales y personajes que nos afecten, y personajes que digamos como ok, estoy en verdad invertido completamente en este personaje y en su vida y en lo que va a hacer y en lo que no va a hacer. Estos personajes no son así, son muy suaves, son endebles, como que las historias que tienen detrás son muy tontas al fin y al cabo, y muchas personas dirán, ay, pero tienes que leerte los libros, las historietas, en fin, todas estas cosas. Y la verdad es que una película tiene que sostenerse por sí misma, no tiene por qué apoyarse en tantas cosas detrás, si acaso en las secuelas, en las precuelas, pero no en otros libros y historietas y cosas de radio, mejor dicho, un poco de cosas que no todo el mundo va a leer nunca para ver una película. Como en Avengers Endgame, no todo el mundo se leyó las historietas para ver la película, y está totalmente bien, porque se gastaron 11 años construyendo algo que era muy sustancialmente diferente a lo que son las historietas. Entonces eso tiene un sentido, no sé qué. Star Wars ha hecho algo así, pero con las últimas películas no han construido completamente bien las cosas a lo largo de su historia, no han tenido el apoyo que yo diría necesario. En cambio, de nuevo, comparando con Star Trek, la última y la primera temporada de Star Trek Discovery son personajes completamente nuevos. Hay cosas de las otras series, pero pues si lo sabes bien y si no también, los nuevos personajes son gente completamente construida, tienen todo ya hecho, digamos, pero también hay cosas que todavía están lidiando, relaciones familiares, con amigos, en el trabajo, y muchas otras cosas que van sucediendo a lo largo de la temporada. Obviamente ustedes dirán que eso es televisión, entonces tienen más tiempo, pero la verdad es que tampoco es que tengan mucho más tiempo para hacerlo, porque son de 10 a 13 capítulos, tampoco es tanto, y las películas de Star Wars son películas tan grandes y con tanto presupuesto que deberían tener esa producción, ese nivel de arte, podremos decir. Creo que Star Trek puede estar dando la pelea bastante bien, y sobre todo vamos a ver qué tal están las series de Star Wars que van a sacar por Disney Plus, porque al menos de Mandalorian, las fotos que he visto me parece que se ve bien, pero no se ve fantástico, la verdad. Y si Star Trek está ahí dándole la pelea también en streaming, pues a ver, va a ser bastante interesante. Me gustan ambos mundos, a mí siempre me ha gustado Star Wars, y tengo que decir que empecé a ver las películas con episodio 1, 2 y 3. Me gustan obviamente las más viejas, las más nuevas, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero me molestan mucho la construcción
introducción de personajes. De nuevo, Star Trek, me he visto todas las películas, no me he visto ninguna serie excepto Discovery y me encanta, me fascina, me parece genial, todos los personajes son increíbles. Entonces no sé qué opinan ustedes, qué les parece mejor, Star Trek, Star Wars, qué les gusta de cada mundo. Los personajes de Star Trek son tan diferentes y tan poco dramáticos, en cambio los de Star Wars suelen ser mucho más dramáticos y mucho más sacrificados, podríamos decir en cierta manera. Entonces ese equilibrio, me gustan cosas de ambos, pero en Star Trek hay ese equilibrio entre tantos tipos de personas que es bastante interesante, que incluso en las películas lo logran, no solamente en la serie de televisión. Entonces es bastante interesante. Díganme ustedes qué les parece mejor de uno y de otro y nos veremos en el próximo video. Muchas gracias por verme, den me gusta, compartan este video en redes sociales, comenten abajo lo que quieran sobre este tema y por supuesto suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.